Un saludo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Pepe. Sí, sí, estoy bien, bien. Pasando, obviamente va a ser en familia esta noche y fin de semana, bueno, más amplio, ¿no? Bueno, ni siquiera en tu cumpleaños te salvás de una coyuntura económica tan compleja, sobre todo con lo que tiene Terrible. que ver con el análisis de lo que pasa en la Argentina y cómo se ve la Argentina en otros lugares a partir de la ida de delegados de quienes van a ser, de quienes son candidatos a presidentes, pero que al parecer no tuvieron mucho éxito. Contame qué pasó con los delegados de Javier Milei. Bueno, primer asunto, marcar esta contradicción entre lo que se dio a conocer aquí y lo que terminó ocurriendo en la realidad. Mm. Acá se vendió como que hubo una importante expectativa en un espacio que es bastante frecuente cada vez que hay elecciones, que es un importante amigo entre comillas, del Círculo Rojo Argentino, que normalmente convoca, sea a representantes de fondos internacionales, representantes de bancos, representantes de muchas multinacionales de origen norteamericano, lógicamente, muchas de las cuales tienen tanto bancos como industriales y laboratorios y demás representación en el país, y donde en general, entre comillas, algunos dicen van a rendir examen, otros dicen van a buscar colaboración y comprensión, sea candidatos presidenciales, sea ministros de economía, ¿no es cierto? O diríamos gente de influencia en la política y en la economía nacional. Esta vez se generó mucha expectativa porque al invitarlo a Milei manda al posiblemente mentor más importante de uno de sus ejes centrales de campaña, que es la dolarización, al autor de esa idea, y manda a otro financista muy reconocido. Obviamente la reunión, según hicieron trascender, que habitualmente dura 2 horas y media, en función de la profundidad de los análisis que se hagan o de cuánta expectativa genera, esta vez se hizo conocer como que había durado 5 horas y que había sido por el hecho concreto de que los niveles, llamémosle, de interés, de comprensión y hasta de adhesión y colaboración futura habían generado esto en la audiencia. Bueno, hablé con 3 fuentes que estuvieron allí, 3 amigos que estuvieron ahí, conocidos más que amigos, que cuando el primero me comentó que no había sido así, yo dije, bueno, puede ser tal vez una mirada subjetiva. Pero hubo un segundo y hasta un tercero que inclusive me habló de los números que se plantearon allí. ¿A qué me refiero? Hubo 3 elementos, yo diría, determinantes en por qué hago este balance, diríamos, de decepción en el auditorio. El primero, lógicamente, estuvo planteado en términos de las contradicciones que se daban entre los dichos, las respuestas allí y los que simultáneamente el candidato estaba dando en la propia Buenos Aires, donde, bueno, esto marcó contradicciones inclusive entre los dos enviados. Uno contestaba una cosa y otro contestaba algo diferente. El segundo elemento que generó fue este de la gobernabilidad, es decir, un planteamiento vinculado a, bueno, estas ideas que ustedes tienen, ¿cómo las van a instrumentar? Mm. Y ahí lo que saltó, Pepe, es una, yo diría, impotencia notoria en generar alianzas que permitieran en una democracia conseguir las legislaciones que lógicamente, parlamentariamente, permitieran llevar adelante esto. O sea, hubo un reconocimiento de que no había gobernadores y por lo tanto no habría senadores y por lo tanto no habría diputados que pudieran impulsar esto dentro del Parlamento, con lo cual claramente el tema de la gobernabilidad estuvo en el centro de la escena. Y cuando el tema dolarización entró a teclear, le plantearon muchos de ellos que por qué no se analizaba el tema del bimonetarismo como alternativa. Ujú. Y aquí, por eso te digo lo de que trascendieron números, hubo uno de los participantes, representante lógicamente de los bancos, que dijo, miren, el tema bimonetario prácticamente es casi una cotidianeidad a la que ya nos venimos acostumbrando. ¿Y por qué? Y acá vino el planteo. Más del 20% de los depósitos en los bancos argentinos hoy son en dólares. Primer asunto. Pero además, todos ellos recordaron que hay
muchísimos mercados en la Argentina que ya están Mm. dolarizados. Digo, el de las propiedades, campos, negocios, locales, viviendas, automóviles, etcétera. Y además, lo más importante, en el último tiempo ha quedado demostrado la dependencia que hay entre todo lo que es la economía real y la producción del tema dólar, Claro. justamente porque han faltado. Es decir, cuando vos tenés que no hay un producto, Pepe, en la Argentina que no tenga algún tipo de insumo importado, por lo tanto, que está dolarizado y que a partir inclusive del impuesto colocado, este tema pesa más aún, queda claro de que tanto costos como precios de los productos inclusive que se fabrican en el país aparecen claramente con una variante dolarizadora. Entonces el planteo es por qué no se acepta este tema bimonetario como una alternativa que puede tener algún grado más de, diríamos, probabilidad de ser llevado adelante que un tema como el de la dolarización, que prácticamente en ese ambiente, yo te diría, ya ha quedado descartado. Bueno, también en ese ambiente se ha conocido que le hicieron saber a los delegados de Javier Milei que sea cual sea el plan y venga como venga, no hay un dólar para la Argentina, entre otras cosas porque no hay confianza, porque la Argentina es un incumplidor serial. ¿Es cierto eso? Y vos fijate, no solo es cierto, sino que en las últimas horas recién está trascendiendo en el país, ha aparecido una advertencia velada, ahora yo diría de los propios Estados Unidos, no Mm, de los que estaban ahí. sí. El subsecretario del Tesoro norteamericano para Asuntos Internacionales, este amigo Schamburg, alertó, yo diría con mucho énfasis, que el Fondo Monetario debería obligar a los gobiernos que están recibiendo respaldo financiero, Mm, que lo diga Estados Unidos tiene mucho peso porque es el principal accionista del fondo, sí. obligarlo de alguna manera a realizar las reformas pedidas o acordadas con el organismo, o de lo contrario, retirarle el apoyo. Ojo, porque lo único que le está faltando ahora al ministro candidato es que el desembolso previsto para noviembre comenzara a peligrar. Obviamente, a lo mejor le preocupa poco porque ya van a haber pasado las elecciones, bueno, y todo, si la cosa le saliera, Depende, Miguel, si van a segunda vuelta será en noviembre, ¿eh? obviamente, estamos hablando de noviembre, pero aquí el desembolso está previsto para fines de noviembre. Ok. Con lo cual se supone que esto debiera ser después de una supuesta segunda vuelta, Mm. ¿no es cierto? Pero claro, me parece muy importante que vos traigas esto, porque objetivamente el tema empieza a endurecerse a partir de qué? De lo que habíamos dicho, creo, charlado contigo. Lo que se buscaba era que ocurriera el desembolso. El desembolso ocurrió y a partir de ahí, y bueno, esto que algunos denominan el plan platita, yo creo que en realidad tiene que ver con intentar compensar de alguna manera, nada alcanza, Pepe, digámoslo entre nosotros, para contrarrestar los efectos de un proceso dolarizador, pero un proceso, perdón, devaluativo que han hecho, que a mi juicio no ha sido hecho con la prudencia ni el profesionalismo del caso y ha generado el fogonazo inflacionario que hemos visto, inclusive con los índices del día de ayer, que lógicamente son el piso de lo que va a ocurrir en septiembre, Mm. porque el tema inercial, el tema de la inflación núcleo que viene del mes pasado y algunas de los deslizamientos que empiezan a ocurrir ahora a partir del número conocido ayer, nos están diciendo de que, como lo dijimos en este canal, el 6.3 lo miramos casi con cariño y es el último mes de un índice con un dígito empezando, ¿no es cierto? Porque de aquí hasta que termine el actual gobierno todos van a ser de 2 dígitos, como inclusive creo lo ha dicho JP Morgan en las últimas horas. Lo que pasa, Miguel, que no ha tardado nada el ministro de Economía y candidato, como dicen los españoles, el saltarse a la torera el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No solamente no ha cumplido nunca con ninguna de las metas, y eso que se trata del Fondo Monetario más flexible de la historia, sino que además, ¿cuántos días hace que vino? Una semana y media de los Estados Unidos y ya está sacando medidas por el 0,3, 0,9% del Producto Bruto Interno y se manda una cantidad de medidas que el Fondo Monetario Internacional mira con la boca abierta. Estamos totalmente de acuerdo contigo, Pepe. Yo creo que está quedando muy
al descubierto algo que también hablamos, la contradicción entre las medidas que debiera adoptar el ministro Massa con las que está llevando adelante y está preponderando su rol de candidato. Y esto me parece ya está siendo mirado con preocupación por el fondo, que lo hace saber a través de voceros como el que acabamos de mencionar. No me extrañaría que hubiera otros en las próximas horas. Miguel, desearte que pases un gran día en compañía de las personas que más quieras, un muy feliz cumpleaños y por supuesto nosotros vamos a seguir en contacto. Pepe, muchísimas gracias. Fuertísimo abrazo a vos y mi saludo a todos los amigos allí y desde ya siempre a disposición. Un Chao. saludo muy cordial.